Los Noticieristas presenta Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuentevilla. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte. ¿De qué nos vas a hablar en este martes? Bueno, pues el día de ahora vamos a platicar sobre las consideraciones e ideas que debemos de tener al momento de estar leyendo encuestas preelectorales. Aprender a leer estas encuestas entonces, que ya empiezan algunas adelantadas, ¿verdad? Sí, así es, y esto es importante, el hacer algunos recordatorios y pues tener unas ideas porque pues realmente hay muchos aspectos que se nos olvidan al momento en el que las vemos por ahí publicadas o las compartimos por medio de alguna aplicación. De acuerdo, te escuchamos con atención, adelante. Bueno, pues mira, el primero de que pues hay que entender que una encuesta pues es una fotografía que estamos tomando en un momento determinado y pues es un instrumento, pues la realidad es que es muy bueno porque es difícil administrar pues lo que no medimos, ¿no? Entonces en este caso es importante el poder medir para llegar a conocer. Ahora, lo primero es que una encuesta preelectoral bien hecha es muy difícil de realizar porque realmente el universo real que deberíamos de estar estudiando es el que vota el día de una elección. Y ese universo solamente se presenta ese día de la elección. Entonces, realmente tenemos, o el buen investigador tiene que determinar en base a experiencia y a una serie de fórmulas, o en base a su know-how, cómo diferenciar entre quién sí va a ir a votar y quién no. Un ejemplo muy sencillo, cuando tú le preguntas a una persona o haces una encuesta si las personas se lavan las manos después de ir al baño, el 95% te dice que sí, y la realidad es que menos de la mitad de las personas se lavan las manos después de ir al baño. Entonces hay muchos aspectos que son difíciles de medir y determinar ese público o ese universo que sale a votar el día de las elecciones es difícil. Entonces nos tenemos que fijar mucho en cuál es el universo de personas que están entrevistando, si están entrevistando al público en general o están entrevistando a aquellas personas que sí tienen un historial de salir a votar o que sí es muy probable de que vayan a votar, ¿no? La siguiente idea de las que les voy a decir es que es muy importante pues no hacer caso a los encabezados con los que se presentan los resultados de las encuestas. Es difícil resumir en una sola oración unos resultados, a veces pueden ser tendenciosos y hay muchos medios que pues lo que están buscando es generar sensacionalismo y aquí lo grave del asunto es que nos vamos con el encabezado y el comentario que damos es el mismo encabezado, ¿no? Entonces ni siquiera prestamos atención en este caso a los datos y eso es lo importante. Siguiente idea es que debemos de fijarnos en la diferencia entre los datos crudos y los datos ajustados. Generalmente los resultados de las encuestas se presentan en porcentajes, pero hay dos formas de presentar las preferencias de los electores. Una de ellas es que existen los datos crudos y los datos crudos incluyen aquellas personas que no han definido su voto, que no saben por quién llegar a votar o no están enterados, pero sí tienen la intención de ir al voto. Y esto que sucede pues es real, hay mucha gente que no decide su voto, hay gente que decide el mismo día, hay gente que no conoce a los candidatos pero sí tiene la intención de ir a votar. Y segundo, los datos ajustados son aquellos que presentan o que se presentan eliminando este tipo de posible votante, ¿no? Es decir, nada más presentan los resultados, hacen un ajuste y presentan los resultados hacia las preferencias de los partidos. Siguiente idea es poner mucha atención a la fecha de levantamiento de las encuestas o cuándo se realizaron. Me ha tocado ver encuestas publicadas que tardan un lapso de 2 semanas de aplicación de las encuestas y el contexto en una elección pues varía mucho de día a día. Entonces, hoy en día pues hay campañas que duran 2 meses y pues la realidad es que 14 días para aplicar encuestas pues es toda una eternidad. Y si a esto le sumamos los días en los que se hace el procesamiento de datos y la presentación de los resultados, pues todavía se hace, estaríamos hablando de unos 17, 18 días desde el día 1 de aplicación de las encuestas hasta la publicación de las mismas, ¿no? Una cosa que es bien importante es que no se pueden comparar o no es sano comparar
encuestas que se llevan a cabo con fechas diferentes, porque el contexto de cada una, pues sí tiende a ser distinto. Siguiente es que hay que tomar mucho en cuenta el marco muestral de la encuesta, es decir, a quién sí se entrevista y a quién no. Y por lo mismo, el procedimiento muestral y el tamaño de la muestra. Y aquí voy a dar varios comentarios. Una encuesta que tiene un resultado de 300 encuestas, pues no es lo mismo que un resultado de 1200. El error muestral pues es mucho más grande en aquellos ejercicios de 300 encuestas, y tenemos que considerar esto. A medida que la contienda es más cerrada, pues es más importante realizar más encuestas para reducir, en este caso, el error estadístico. También la forma en la que se aplican las encuestas, porque pues hay encuestas telefónicas, hay encuestas en puntos de afluencia, hay encuestas que tienen urnas, en ocasiones las urnas son una mochila que trae el encuestador, hay encuestas que se realizan de manera digital, hay encuestas que son hechas por casa por casa. Y la realidad, y por experiencia propia, es que la forma en la que tú estás aplicando la encuesta y en dónde la aplicas, pues sí tiene mucha influencia en el resultado. Técnicamente, encuestas que son realizadas con procedimientos diferentes no son comparables, entonces porque los universos son distintos. Entonces no debes de comparar una encuesta hecha por internet con una encuesta que está realizada casa por casa. Los públicos, en este caso las personas que estás entrevistando, son diferentes y la realidad es que no son comparables. Siguiente idea es que tienes que prestar mucha atención a la formulación de las encuestas o cómo están formuladas. Hay mucha pregunta que sí llega a estar tendenciosa, entonces hay que leerlas muy bien porque nos vamos al resultado y a veces ni siquiera estamos leyendo la pregunta. Siguiente es que hay que revisar qué marca es la que está detrás de las encuestas, ya sea la marca del medio o la marca que está, o el sello que está detrás de la publicación de las mismas. En muchas ocasiones las marcas que salen, y sobre todo aquellas que se transmiten o que transmitimos por medio de Telegram o WhatsApp, ni siquiera existen, no tienen ni siquiera un sitio de internet, no hay un responsable. Entonces sí hay que investigar propiamente quién es el que está detrás, qué investigadores, quién diseñó la muestra y los antecedentes que tiene cada una de ellas. Una empresa que tiene un historial y que vive de esto, y que se dedica a la investigación, bueno, pues va a hacer ejercicios muy diferentes a aquellas que no existen. Penúltima idea es que hay que evitar compartir las encuestas sin llegarlas a leer. Esto sucede mucho y sobre todo en la mensajería, ya sea por Telegram o WhatsApp, ni siquiera vemos los resultados y a veces las estamos transmitiendo a grupos. Y por último, pues hay que leerlas independientemente si nos gustan o no nos gustan los resultados, o si son afines con nuestras preferencias partidistas, sobre todo si están bien hechas, ¿no? Entonces con esto pues doy una serie de ideas, y más ahorita que vamos próximamente a más elecciones, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto, Luis Alberto? Sí, fíjate que la experiencia que hemos tenido, yo creo que, salvo tu mejor opinión, las mejores son las que son de campo, ¿no? Las más aproximadas, porque no sé, las telefónicas pues seguramente también tienen su efectividad, pero yo las que tengo muchas dudas todavía son las que se hacen inclusive por Facebook. Recuerdo en la elección anterior de una empresa que las hacía encuestas por Facebook y la verdad distaron mucho del resultado, ¿no? Claro, yo por experiencia propia, a mí sí me gustan más las de campo. Okay. Nosotros hemos hecho, no el número de experimentos, pero sí hemos hecho experimentos para comparar resultados, en donde hemos realizado el mismo ejercicio en el mismo tiempo, aplicando encuestas de campo y aplicando encuestas vía telefónica. La realidad es que sí, los resultados tienden a ser diferentes y tienes que hacer ejercicios con los que te sientas tú más seguro y que proyecten mejor la realidad. Y los investigadores más experimentados, de hecho, no recomiendan hacer estos ejercicios vía telefónica, por ejemplo. Pues ojo con eso. Entonces, revisar bien la muestra, las fechas, la técnica, el margen de error también, y no comparar si son en diferentes contextos mediciones diversas. Entonces fechas, así, ¿no? Es porque los universos, en el caso de las fechas, pues es muy diferente, pues el día 1 al día 30 de una elección, o si ya estamos al final, en donde ya las decisiones están un poco más consolidadas. Y también la forma en la que aplicaron las encuestas, ¿no? Porque pues un universo de casa por casa,
pues va a ser muy diferente al telefónico. Incluso hay que buscarse si realmente están ponderadas o consideradas la gente que trabaja, porque los ejercicios que a veces son de campo, se puede incurrir en el error de aplicar a encuestas a pura gente que está todo el día en casa, o que la mayor parte del tiempo está en casa, y la gente que trabaja pues es una población muy, muy importante, y que si estamos aplicando encuestas en horario de trabajo, pues van a estar en el trabajo, ¿no? Ojo con eso. Para más información, Fernando. Pues estamos en mi correo, es nando@ideasfrescas.com.mx, Instagram Nando Fuentevilla, y en Twitter es @el Nando. Bueno, pues un fuerte abrazo, Fernando, muchas gracias. Un saludo y que tengan todos buen día. Buen día, es nuestro amigo Fernando Fuentevilla con sus ideas frescas. Son ya las 8:04. Esto fue Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuentevilla.